Antigua Información. Estamos con Eduardo García Doblas, guayo, gaditano de nacimiento y ciudadano salvadoreño, activista por los derechos humanos en El Salvador durante muchos años. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador. Vamos a ponernos en contexto. El actual gobierno de El Salvador es un gobierno de izquierdas. El presidente Salvador Sánchez Cerén es uno de los antiguos comandantes de la antigua guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El conflicto armado acaba en el año 1992. ¿Por qué sigue siendo tan necesaria la labor de asociaciones como la que tú diriges, que trata de hacer justicia, de poner memoria histórica, de buscar reparación? ¿Por qué es tan necesaria hoy en día? Por dos razones muy sencillas, ¿no? Una, porque la memoria histórica, los derechos no se pierden o no se deben de perder por una alternancia política. Y la otra, porque el gobierno actual ha sido antecedido por otros 20 años de gobierno que ha mantenido en la oscuridad, en el anonimato, todos estos temas de desaparición forzada bajo un no reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos acontecidos en el conflicto armado. ¿Podrías explicarnos un poco, guayo, cuál es la situación, qué es este fenómeno de la desaparición forzada y qué es lo que investigáis en vuestra asociación? Nosotros buscamos a niños y niñas que en el contexto de guerra fueron desaparecidos como parte del terrorismo de Estado impulsado hacia la sociedad civil, hacia la masa civil, ¿verdad?, que no estuvo inmersa en el conflicto armado, ¿no? Son muchos los operativos militares que se dieron, cateos de viviendas, en los que los niños y las niñas son sustraídos por la Fuerza Armada, por la Policía Nacional, por la Guardia Nacional, y que son llevados a albergues temporales, a orfelinatos, ¿verdad?, y luego posteriormente dados en adopción, ¿no? Entonces el fenómeno de la desaparición forzada, si es perverso en adultos, todavía es más perverso en la niñez. Estamos hablando de cifras, yo leo aquí 35.000 adopciones de menores desaparecidos en la guerra. Sí, nosotros tenemos un registro que procede de fuentes oficiales del gobierno, donde se pueden constatar que se practicaron más de 35.000 adopciones irregulares, porque algunas estaban en el marco de la ley, aunque no era aunque la ley era demasiado permisiva en ese momento, ¿verdad? Y esperamos que en un corto plazo terminemos investigaciones al respecto y podamos ampliar esa cifra, ¿no?, y llegar un poco más a la realidad. De esas, el 1% al menos se ven que son objetos, que son su inicio en una desaparición forzada. Aparte de eso, tenemos nuestras propias estadísticas que van en base a denuncias interpuestas por madres, padres, familiares que buscan a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Y esas son 956 que están constatadas también. Y desde Europa, bueno, tú estás haciendo un viaje, una pequeña gira por Europa para dar a conocer esta situación, para buscar alianzas con instituciones, con ONGs, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer dos cosas, ¿no? Una, colaborar, sobre todo desde los Estados europeos, desde la Comisión Europea, ¿verdad? Ya que muchos de estos niños sus países destinos fueron Francia, Italia, España, Alemania, Suecia, ¿verdad? Entonces existe una corresponsabilidad de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea al permitir y al no hacer lo suficiente y lo debido para que una avalancha de niños ingresaran a la Unión Europea en forma de adopciones, ¿no? Eso da que pensar que hubo demasiadas irregularidades y hoy toca resarcir ese daño. No es cuestión de hablar mal de los padres adoptivos porque obraron de buena fe, no es mal hablar de los Estados miembros porque recibieron de buena fe, sino de que en el trasiego de estas adopciones se cometieron irregularidades y que no todos los niños que se dieron en adopción, hay una amplia mayoría, no fueron con el consentimiento de sus padres, fueron robados, fueron sustraídos, fueron fruto de la desaparición forzada. Hoy toca ampliar esa familia y toca hacerse cargo de los ciudadanos que hoy son ciudadanos europeos y de resarcirles en el sentido de su identidad, de recuperar su identidad, su cultura, su lengua, de saber sus orígenes. ¿Cuál viene a ser la reacción de algunas personas cuando conocen
esta situación, su propia situación familiar? Tenemos varias reacciones, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 40 años en la actualidad, puesto que fueron en el marco del contexto del conflicto armado entre el 79 y 92, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, nosotros le llamamos jóvenes, aunque sean adultos, que son reacios a reencontrarse de manera temporal, ¿no? Tienen que recibir prepararse, como dicen ellos, no estabilizarse. Hay otros que generan mucha ansiedad y que quieren conocer. En la mayoría de los casos, por no decir todo, todos son conscientes que fueron adoptados, no saben en qué condiciones fueron adoptados, ¿verdad? Y tienen esa inquietud de saber qué es lo que ocurrió, por qué los dieron en adopción, por qué los recibieron, ¿no? Entonces no es una lucha para destruir familias, sino al contrario, para que ellos conozcan y sacien esa inquietud de quiénes son, cuáles son sus orígenes. Y por nuestra parte, por la parte de El Salvador, también el resarcir a esas madres que incansablemente los han estado buscando, que sepan cuál es su paradero y que cese esa angustia de no saber dónde están, qué fueron de ellos, estarán vivos, estarán muertos. Guayo, después de muchos años de gobiernos de derecha en El Salvador, hay ya varios años de administraciones del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, hoy con un presidente que fue guerrillero. ¿Cuál es el balance que haces tú como activista social de los avances que ha habido en estos últimos años, también de los retos pendientes? Para centrarnos en la temática de niñas desaparecidas, ¿no? Quiero recordar que en el año 2005 fue la primera vez que ProBúsqueda gana una sentencia en las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál fue la reacción del Estado salvadoreño ante eso? Negar la existencia de la desaparición de las niñas de las hermanas Serrano, ¿no? Incluso llegaron a obstaculizar el conseguir las partidas de nacimiento para demostrar que nunca existieron. Años después, en el 2011, después del primer gobierno de alternancia con Mauricio Funes, otra sentencia de ProBúsqueda es ganada en la Comisión Interamericana. ¿Y la reacción del Estado salvadoreño cuál es? Reconocer que hubo una desaparición forzada, hacerse cargo de que existió este procedimiento, ¿verdad? Pedir perdón por lo hecho y empezar a restablecer la identidad y la búsqueda firme de estos niños y estas niñas que fueron desaparecidos. Evidentemente, la muestra de voluntad de un gobierno y de otro son totalmente diferentes, ¿no? Hablemos de la situación, digamos, política y social en tu país. Hay una fuerte campaña por parte de la derecha, mediática sobre todo, contra todo tipo de gobiernos que puedan ser progresistas, de izquierdas, con otras políticas implementadas en los últimos años. ¿Cómo está esta situación en El Salvador? Si lo comparamos o hacemos un balance en relación a lo que pueden ocurrir en otros países, como puede ser Ecuador, Bolivia, Venezuela, etcétera. Yo creo que son muy similares los países en este aspecto, ¿no? La derecha se apodera de los medios de comunicación y hace todo lo posible para instalar una campaña mediática de mentiras, para querer implantar una sensación de que no se está haciendo nada, que es un gobierno incapaz, para volver a retomar al gobierno, ¿no? Y realmente en el país, si nos ponemos en retrospectiva, hace 20 años teníamos un 20-25% de analfabetismo. En tan solo 7 años del cambio político hemos bajado la cifra de analfabetismo a un 7%, ¿no? Ya empezamos a tener municipios libres de analfabetismo. A nivel de salud, se ha acabado prácticamente con el desabastecimiento de medicamentos que había en los centros de asistencia de salud, ¿verdad? Hay una salud, ya no se paga una cuota voluntaria que se le exigía al ciudadano o la ciudadana cuando llegaba a pasar consulta y se le pedía como refuerzo presupuestario que aportara de su fondo. Hoy es totalmente gratuita la atención en salud. Cada vez son más los colegios en los que reciben ayudas del Estado, del gobierno, para que se compren útiles escolares, para los uniformes de los muchachos, e incluso hay un programa de implementación de computadoras, un niño, una niña, una computadora, ¿no? Para mejorar su aprendizaje. Eso durante 20 años del partido de derecha no era impensable, ¿no? Todo era el llamado a la privatización. El Estado no puede sostener toda esta atención social, no puede invertir tanto dinero en la salud, en la educación, privaticemos, ¿no? Al contrario de los gobiernos actuales, ¿no? Que es hagamos pública la situación. Todo ciudadano tiene derecho a recibir educación de calidad, atención en salud y de calidad, y en eso se está trabajando. El gobierno de El Salvador tiene excelentes relaciones con el gobierno cubano, tiene diferentes programas de cooperación, eso que se llama la cooperación Sur-Sur. Podríamos apuntar algunos de estos datos.
Digamos que uno de los programas más emblemáticos es la Operación Milagro, ¿no? Donde a los ciudadanos salvadoreños se les hacen intervenciones quirúrgicas de catarata o de litigio, de la telita que tienen en los ojos, ¿verdad? Hasta ahora eran enviados a Venezuela, con lo que incurría en gastos de pasajes aéreos por parte de los países que recibían, como Venezuela y Cuba. Hoy por fin tenemos el primer centro quirúrgico en la zona de San Vicente, ¿verdad? Donde ya se están realizando atenciones médicas con médicos cubanos que están creando capacidades en los médicos salvadoreños para que quede una capacidad instalada. Se prevé que alrededor de 35.000 personas van a ser atendidas en esos centros, ¿verdad? Y hasta la fecha ya vamos por 6.400 personas que han sido intervenidas, a las que se le puede dar un monitoreo cercano, ¿no? Igualmente desde Cuba o desde Venezuela se está trabajando el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Se está fortaleciendo al campesinado para que siembre con semillas que después pueden volver a resembrar, ¿no? Hasta ahora en el país había una clara intencionalidad de la empresa privada de que fueran semillas transgénicas que una vez que germinan no dejan semillas para la siguiente cosecha, por tanto no se podían almacenar, ¿no? Y crear esa dependencia en la compra de insumos agrícolas. Hoy hay más facilidades para adquirir esos insumos agrícolas, de hecho hay programas sociales donde se le fortalece al campesinado entregándole abonos y semillas para que pueda cosechar. Todo con un interés común, ¿no? El que tengamos el autoabastecimiento a nivel nacional de producción de maíz y frijol, que son los granos principales, ¿no? Para no tener que comprar fuera y seamos autosuficientes. Hemos conversado con Eduardo García Doblas Guayo, activista de derechos humanos de El Salvador, a quien despedimos y bueno, le deseamos muchísima suerte en todo este trabajo en su asociación pro búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado de El Salvador. Muchas gracias por invitarnos.